Y continuando con esto de los textos escritos, como te lo repetía, también tenemos otro tipo de características en este caso. Y también nos dicen que es una presentación adecuada, que las palabras sean propias de la intención de tu mensaje, coherencia de que tus ideas estén organizadas y cohesión, que la gramática y sintaxis de sus expresiones sean lógicas. Es decir, generalmente, como te lo dije, manejen palabras adecuadas para el público que va dirigido, a su vez que lo que escribamos tenga concordancia, es decir, que lo que empiece al principio realmente lo podamos ir entendiendo de a poco en poco y por último entender qué nos quiere decir el autor. No primero poner algo y luego pasarnos a otra idea que no tiene nada que ver con la segunda ni con la tercera y al último realmente ni sepamos de qué estemos hablando. Es decir, que cada idea se vaya relacionando una con otra para a su vez, una vez que estemos por terminar ese texto escrito, el autor diga, ah, ya entendí por qué dijo esto, lo dijo por esto que me dijo al principio, esto por lo que me dijo después, y ahora ya concluyo por qué dice eso, ¿sale? Y en este caso, por eso dice que sean de manera lógica, es decir, que siga una tras de otra para así entender el texto completo, ¿sale? Y también utilizar las palabras adecuadas para que nosotros podamos entender el texto o palabras propias de ese tema para que en este caso quede mayor comprendido. Y a su vez que también cuente con ideas principales y secundarias que pueden estar divididas en párrafos, títulos y subtítulos. Es decir, que realmente no a partir de una página queramos escribir todo el tema y a su vez que quede entendido, no. Sino que realmente lo vayamos dividiendo por secciones, es decir, pues en la primera parte voy a hablar de este tema que es importante. Y ya en el segundo voy a hablar de este tema que también es importante para entender mi tema principal y así sucesivamente. Es decir, que dividamos la información por diferentes capítulos o secciones para que en este caso de a poco vaya quedando comprendido el tema. No lo queramos resumir o en este caso escribir en una sola página porque no va a quedar completamente definido o entendido o realmente en este caso la persona que lo vaya a elaborar decir, pero ¿dónde sacó esto? No lo entiendo. Esto también es lo importante de los textos escritos, que los vayamos dividiendo por partes y a cada parte le vayamos poniendo un subtítulo o un título y a su vez en cada párrafo, es decir, de lo que escribamos, también vayamos manejándolo de a poco en poco para que el autor, no sé, o en este caso el autor, digo, más bien el lector, no se vaya perdiendo. ¿Sale? Es muy importante, como te lo digo. Primero en este caso, manejar un lenguaje adecuado, es decir, saber a qué público le voy a escribir para manejar su lenguaje que todos lo entiendan. A su vez que mi texto se relacione en las ideas unas con otras para que el lector vea cómo voy llevando de este punto a otro punto y así sucesivamente. Y por último, dividir la información en varios capítulos, con cada uno con su diferente subtítulo o título, para que en este caso vayan teniéndolo de a poco. ¿Sale? Eso es lo importante de los textos escritos. ¿Sale? Y a su vez, como te lo dije, lo fascinante de eso es que es una información que se almacena, que se registra. Es decir, lo registro en algo y a su vez cuando se me olvide, cuando tengo otra vez dudas, lo puedo en este caso otra vez sacar y checarlo de nuevo. Es decir, que es duradero. ¿Vale? Después tenemos los textos orales y los textos orales o el texto oral nos dice lo siguiente que tienen esas características, recuerda, son formales. Llegar al receptor a través de la interacción, es decir, es espontáneo. Que realmente no es como digas, voy a preparar una conversación. Puede ser que sí, que realmente tú prepares un cierto tipo de conversación para hablar con ellos, pero también se pueden dar de maneras espontáneas. Es decir, cuando surge un cierto tipo de idea o algún cierto tipo de inconveniente te ha pasado que realmente vas con una persona y le comunicas lo que piensas o le comunicas una cierta problemática que te ha pasado. Tanto se pueden, en este caso, se pueden programar, pero a su vez también pueden ser espontáneos, es decir, que realmente tú no lo habías programado, pero surgió ningún inconveniente que tú también puedes, en este caso, dialogar. Y se da a través de la interacción porque realmente necesitas relacionarte con otra persona para dialogar de qué, de cualquier asunto que a ti te interese, ya sea formal, desde qué pasó en el partido de ayer, o desde algo informal. ¿Qué piensas de esas técnicas de trabajo que estamos llevando a cabo? Por decir un ejemplo. ¿Sale? Otra también nos dice que su propósito es comunicar y establecer y mantener relaciones. Es decir, que realmente nosotros podamos comunicarnos, es decir, podamos decir algo que nos haya sucedido ayer o hoy o algún aspecto del trabajo como te lo dije, o establecer o mantener relaciones. Es decir, que también pueden hablar
de las relaciones tanto personales que se tengan con una persona, ya sea de sentimientos o emociones, o a su vez también cómo mantener estas relaciones que están dentro del trabajo. Oye, fíjate que me pasó esto dentro del trabajo, ¿cómo actuarías? ¿Sale? No solo se hablan de cuestiones, en este caso, meramente de trabajo, sino que también eso a su vez nos lleva a mantener vínculos con las demás personas porque estamos interactuando con ellas. No solo es hablar información de aspectos formales, sino que también con ellas hacemos vínculos personales de las cuales nos podemos estar relacionando y a su vez compartir diferentes tipos de sentimientos o emociones. ¿Sale? Y el mensaje es de carácter efímero y puede ser repetitivo, es decir, que realmente como tal se está hablando, puede ser que realmente no se grabe, porque recuerda que también los podcasts se puede grabar o con un cierto tipo de aparato se puede grabar las conversaciones, pero no en todos los casos. Realmente se puede dar que tú tengas una conversación, como te digo, en la calle de 5 minutos y que ni recuerdes ni lo que dijiste en ese momento. Después de cierto tiempo o después de que termines de acabar con él, digas, ay, ¿qué me dijo? No recuerdo ni lo que estemos hablando. ¿Sale? Y a su vez también puede ser muy repetitivo porque a lo mejor ese mismo hecho que tú estés hablando sobre una cierta anécdota de la escuela, mejor el día lunes, y a lo mejor ya con el paso de los tiempos, cuando veas otra vez a tus mismos amigos que vivieron esa experiencia, lo estés constantemente hablando y se sigan riendo de ese mismo hecho. ¿Sale? Por eso quiere decir que realmente es repetitivo, porque realmente en otras conversaciones se puede pasar a que ustedes dialoguen sobre ese mismo hecho, o puede ser efímero, que realmente solo se ve una vez y nunca se vuelve a hablar del tema. Y a su vez también esto dice lo siguiente, puede ser informal como el habla cotidiana, por lo que usa oraciones simples y cortas y repetitivas de muletillas. Es decir, muletilla es una palabra que tú constantemente o una expresión que sea característica de ti y que la repitas. O sea, no, ya, En este caso son muletillas porque para cada conversación tú la sigues utilizando. Por ejemplo, o sea, te digo que esto es esto, o sea, también te digo que esto es esto, es una cierta palabra repetitiva, ¿sale? Y también nos dice que el texto oral es algo que se puede dar desde lo informal, porque también, como te lo dije, no solo se lo maneja desde lo informal, digo desde lo formal, es decir, no solo conversaciones que tú puedes entender con tu jefe, o en este caso con un maestro, o con algún cierto tipo de institución, o con una persona que tenga un cargo importante, sino que a su vez también lo puedes hacer de manera cotidiana, es decir, cómo te comunicas con diferentes tipos de personas, como puede ser tu mamá, tu papá, tus amigos, y en ese caso también Facebook, las conversaciones que tú pones en Twitter, en TikTok, todo eso también es informal y también es un texto oral, ¿sale? Y a su vez también podemos utilizar intersecciones como son el ay, o, pu, a, utilizando este tipo de expresiones que pueden omitir un cierto tipo de intención, como decir de cansancio o de agotamiento, ¿sale? A eso se refiere. Para que en este caso también nos ayude a que el texto oral sea más representativo y realmente nos ayuda a que la otra persona a la que lo estemos diciendo o cuando lo estemos conversando realmente lo entienda y sepa que hacemos referencia, ¿sale? Y a su vez también el texto oral se compone de otras características como puedo utilizar estructuras imprecisas, cosa eso, es decir que también cuando nosotros estamos hablando decimos sí, yo le dije eso, y si realmente no hay información previa que nos haga entender a qué se refiere con eso, pues no lo podemos entender, ¿sale? Pero de una vez si ya cuando estamos hablando la persona sabe bien a qué se refiere, no hay ningún inconveniente, o hasta las mismas personas podemos decir sí, es como ese, ¿te acuerdas de ese? Y dices, sí, esto con alusión a que a lo mejor la persona de la que están hablando está ahí y no quieren que se dé cuenta. O a lo mejor tú también lo has hecho. Has tirando como este tipo de indirectas que son muy directas y que se utilizan ese lenguaje para referirse a personas o en este caso no ser tan específico. Es decir, que son imprecisos porque no dice como tal su nombre, una cierta característica que lo defina, sino que utilizan ese tipo de palabras como cosa, eso, ese, el otro día, cosas ese y generalizaciones siempre de nunca todo. O sea, que hagan referencia como tal a esa persona o a ese objeto del que la otra persona con la que estás conversando sabe o que los dos saben, pero que otras personas no pueden entender. ¿Sale? Entonces por eso utilizan estructuras imprecisas, porque como tal no es una palabra que se refiera a esa cosa como tal.
Y también si es formal, como obras de teatro y poesía presentan una estructura determinada. Es decir, que también desde lo formal, como es la poesía y el teatro, tienen una cierta estructura y unas ciertas características para que lo haga ser poesía. Es decir, que a lo mejor tiene que tener rima, tiene que tener métrica y en este caso, en las obras de teatro tiene que tener escena uno, escena 2, los diálogos entre los personajes, un vestuario, un director, ¿sale? Desde lo formal, también dentro de estos tipos de texto hay diferentes tipos de representaciones tanto del oral y del escrito, ¿sale? No solo pueden ser libros, o en este caso no solo lo interactuado con otra persona, sino que como te lo dije, bueno, como se muestra aquí, se pueden hacer dentro de los diferentes tipos de textos, en este caso, dentro de ellos se pueden representar de distintas maneras y cada unidad tiene diferentes tipos de características, como lo podemos ver aquí, como la obra de teatro y poesía, ¿sale? Y a su vez, se vale del tono, timbre, ritmo de voz para matizar la información, pueden incorporarse gestos. Es decir, que también puede la manera en cómo decimos la información, cómo la transmitimos, si lo hacemos de manera fuerte, de manera muy baja, y a su vez también podemos incorporarle cierto tipo de gestos, como te decía lo del lenguaje corporal. También el texto oral, en este caso no solo se sirve del habla, sino también de cierto tipo de gestos que también pueden ser mucho más beneficiosos para él y así transmitir la idea que él pretende comunicar. Y por último tenemos el texto visual, y el texto visual nos dice lo siguiente: llega al receptor a través de imágenes, puede ser polisémica, es decir, podemos poner diferentes tipos de imágenes, o a su vez las imágenes pueden ser de diferente índole, pueden ser memes, pueden ser obras de arte, pueden ser en este caso imágenes de la vida real, una fotografía que hayas tomado tú, una fotografía que haya hecho una inteligencia artificial, es decir, que son polisémicas, es decir, de diferentes tipos de temas y diferentes tipos de dinámicas o diferentes tipos de imágenes que tú puedes poner. A eso se refiere con polisémicas. Y su propósito es informar, impactar emocionalmente, servir como propaganda. Es decir, lo que pretende es impactar luego. Cuando tú veas algo, quiere decir que tú te empiezas a formar una idea de eso que tú estás viendo y a su vez puedes interpretar el mensaje. Es lo que quiere decir que realmente, como te le decía, a partir del amor, a partir de la vista, perdón, nace el amor. Y a lo mejor una imagen es mucho más impactante porque sabes de antemano lo que te puede suceder. Es como, por ejemplo, las publicidad que siempre ponen de que realmente cuando tomas demasiado no debes manejar y siempre ponen un coche realmente que está destruido y a su vez, no sé, ciertas personas tapadas con una cierta manta que representa a tu familia. Y eso es muy impactante porque realmente te ayuda a pensar o te ayuda a visualizar, perdón, cómo realmente, si haces eso, cómo puedes estar en un futuro. Y es por eso que son muy impactantes a veces. Es como te lo digo, a veces lo visual puede ser muy impactante. Y si lo acompañas con lo escrito y con lo oral, pues todavía mucho mejor. ¿Sale? Y es como ha pasado con los memes. Ok. Y después nos dice lo siguiente: el mensaje requiere que el receptor lo decodifique e interprete. Emplea metáforas y puede ser lo más complejo de descifrar. Es decir, así como hay imágenes fáciles de interpretar, hay otras que son mucho más difíciles de interpretar. Es por eso que te digo que también es muy importante que tomemos al público al que va dirigido. Es decir, si realmente nosotros queremos mostrar una obra de arte y queramos que nuestras personas lo interpreten de una cierta manera, pues hay que saber, o en este caso, hay que comprender que realmente aquellas personas que realmente se les va a comunicar estén llenos sobre ese tema o realmente estén informadas sobre lo que yo voy a tratar, porque de lo contrario no me van a entender, porque a veces las imágenes no todas las interpretamos de la misma manera, ¿sale? Ni así mismo, ni toda la información la interpretamos de diferente manera, y así mismo lo que nosotros podamos ver para algunos puede ser una intención distinta a la que tú pretendes. Es por eso que es muy importante, o aquí dice que realmente la persona quien va a recibir la información lo codifique, es decir, que realmente sepa a qué se refiere y por lo tanto lo puede interpretar. Y asimismo también podemos utilizar otro tipo de recursos, en este caso que nosotros nos puede ayudar como metáforas, y a su vez esto puede ser difícil. Es decir, que realmente, como te lo dije, si la persona no maneja como tal información adecuada para que pueda entender una cierta imagen, mejor te recomiendo que cambies de imagen, ¿sale? Porque asimismo
el mensaje no va a llegar a como lo requieres, o puede ser que llegue, pero no que sea esa interpretación que tú quieres mostrar. Y también nos dice que presenta una estructura jerárquica en aspectos como el contraste, el énfasis, el espacio, el equilibrio o el movimiento. Es decir, que también maneja, en este caso, una jerarquía de lo que va primero y de lo que va después para que realmente la imagen se pueda captar, no se pierdan los colores, no se pierdan las letras, o en este caso, que realmente en cuanto lo vea, llamen la atención del, en este caso, del receptor. Por eso también es muy importante que los colores, los dibujos sean atractivos para que en este caso quien lo vaya a ver luego capte su información. Y puede, en este caso, audiovisual, es decir, que también puede ser el uso de películas, de videos, algo que tú realmente puedas proyectar para hacer caso, o en este caso mostrar un texto visual. Como lo digo, puede ser una película o un video. Y a su vez aquí te puse 3 memes, como puede ser en este caso, ¿cuál sería el primero de tu izquierda de la ranita? ¿A qué texto se refiere? Pues visual, porque aquí nos está manejando un cierto tipo de ranita o sabo, como le quieras llamar, que va a poner un tenedor adentro de un conector de luz, ¿ok? Otro también nos habla del dialogado, que está en medio. Sale de una persona que está triste o realmente que lo botaron de su chamba y que le dice, pues como dice la chaviza, mi primera chamba. ¿Ok? Y el otro es es un texto escrito que nos dice, y si uso filtros, y a ti te usó tu ex y nadie te dice nada. ¿Sale? Aquí tenemos los 3 diferentes tipos de textos que nosotros visualizamos. Una está el visual, ¿sale? El otro está en este caso el dialogado, y el otro está en este caso el escrito. ¿Sale? Pero recuerda, cada uno puede hacer uso de los diferentes tipos de texto para que nuestro mensaje sea mayormente comprendido. Y aquí en esta imagen también aquí debería ser narrativo, pero dice nativo. Pero sin embargo me gustó la intención que tiene en este caso de los diferentes tipos de texto que hay, los rasgos lingüísticos, es decir, qué tipo de lenguaje tienen que utilizar para que realmente sea un texto de ese tipo, y por último en qué forma se presentan, es decir, nos da un ejemplo de cómo se presentan esos diferentes tipos de texto. ¿Sale? Como tal no te los voy a explicar todos, pero sí que realmente en este caso tú pares un momento el video y tú veas cuál es la intención de cada tipo de texto, los rasgos lingüísticos, es decir, qué tipo de lenguaje emplea y por lo tanto en qué ejemplos de la vida diaria nosotros a lo mejor hemos hecho o hemos visto que también represente un ejemplo de ese tipo de texto. ¿Sale? Están desde lo conversacional, lo narrativo, como te dijo, aquí tiene un pequeño error, pero realmente, como te dije, conservé esa tabla porque me parece pertinente, muy adecuado para que tú los entiendas. Lo descriptivo, lo expositivo, lo argumentativo, el instructivo, el predictivo y el poético o literario. ¿Sale? Te invito a que poses un momento el video y cada uno, en este caso, lo leas. Y por último, uno que no sale ahí es el epistolar, es decir, se realiza mediante un intercambio de cartas, y epistolar quiere decir cartas a grandes rasgos, y realmente eso se mantiene, o dice un texto epistolar es cuando yo mando un mensaje, una carta, alguien más la recibe, la interpreta y me vuelvo a escribir, y así sucesivamente nos vamos comunicando a través de una relación epistolar, quiere decir una relación a través de cartas. Es decir, que también necesitamos un remitente, es decir, a quien la escribe, en este caso a la persona a quien va dirigida, y sobre todo un destinatario, es decir, quien la recibe. ¿Sale? Y a su vez, esto puede ser coloquial, comercial, literaria, social, etcétera. Su propósito es intercambiar información. Es decir, que realmente podemos manejar diferentes tipos de temáticas dentro de la misma carta, que no está peleada, o más bien que no prioriza una que otra, sino que realmente podemos hacerla de cualquier tipo de estilo. Y a su vez, llegamos a esto último. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Toda buena función, es decir, cada tipo de texto, como lo ves en la función o la intención, llamémoslo así, cada tipo de texto lo maneja de distinta manera. Por decir, uno es expresar, otro es cuenta historias, otro es para pinta con palabras o destaca cierto tipo de cualidades, hacer comprender o enseñar,
defender una idea y convencer, ordenar, informar, anticipar o predecir, o en este caso expresar belleza. Cada uno de estos, en este caso, tiene una función, es decir, una intención comunicativa. Y por lo tanto requiere un buen propósito comunicativo, es decir, que realmente sepamos su función y a su vez nosotros nos enfoquemos en realmente realizar las características pertinentes, ya sea del lenguaje y de su intención, es decir, lo que quiere comunicar, para que realmente cuando nosotros queramos hacer el texto que nosotros queramos, es decir, un expositivo, un conversacional, un descriptivo, realmente cuando la persona lo lea, comprenda la intención de esto que nosotros queramos comunicar y no pase esto de la imagen, es decir, que al momento cuando escribamos algo, unos interpreten una cosa y otros otra, sino que realmente entiendan el mensaje que está ahí. Pero si bien, tómala en cuenta que a veces lo que tú escribas se puede interpretar de distintas maneras y que realmente con el tiempo se van haciendo nuevas interpretaciones que pueden ser válidas o inválidas, ¿ok? Eso ya no depende de nosotros, pero sí lo que en este caso cuando nosotros escribamos o queramos emitir un cierto tipo de texto, nos tenemos que apegar a su función, es decir, a la intención a la que va requerida, a sus características que debe tener, y una vez dentro de esas características pues tenemos diferentes tipos de formas en cómo podemos hacer ese tipo de texto, y una vez que tenemos esto, lo más que se pueda realmente transmitir un mensaje que en este caso cualquier persona, o en este caso nuestro público, no cualquier persona sino nuestro público al que va dirigido, lo interprete de manera adecuada, para que en este caso no haya diferentes tipos de interpretaciones que a lo mejor digan, no, pues yo lo entendí así, pero yo también lo entendí así. Que si bien, como te lo digo, puede ser válido, pero lo que se pretende es que realmente al momento de comunicar, nosotros nos podamos expresar de manera adecuada, clara y sobre todo ve dirigida a un cierto tipo de público, que utilicemos cierto tipo de palabras que las pueden entender, y por último entiendan la intención o realmente lo que nosotros queramos comunicar. ¿Sale? Sé que a lo mejor es difícil porque, como te lo digo, no todas las personas tienen el mismo conocimiento, o dentro de ese grupo al que va dirigido, como tal, no comprenden al 100% el tema. ¿Sale? Pero en este caso, que si bien ya sea la persona que no sepa o la que sepa mucho, que tanto para los dos la información quede comprendida de manera adecuada, concisa, clara, y que realmente se refleje la intención y que no pase esto de la imagen que te muestro aquí, que unos interpreten una cosa y que realmente no se pongan de acuerdo. ¿Sale? Recuerda que lo primordial del lenguaje es escribirlo de manera adecuada y utilizar diferentes funcionalidades y los diferentes tipos de texto que nosotros tenemos para, en este caso, comunicarnos. Y recuerda que la comunicación no solo es de manera formal, es decir, no solo cuando nos dirigimos a cierto tipo de personas que tienen un rango importante, sino que también lo podemos utilizar de manera coloquial. ¿Sale? Porque hay como una cierta frase que resuena que te ha dicho tu mamá o tu abuelita: al que no habla, Dios no lo escucha. Es decir, que realmente tenemos que saber a comunicarnos y utilizar los diferentes tipos de texto que nosotros tengamos para, en este caso, transmitir un cierto tipo de mensaje que nosotros queramos. Y a su vez tomar de estos el que me sirva más a mí para comunicarme. ¿Sale? Recuerda que la comunicación no solo es escrita, sino que también puede ser oral o visual, o en este caso conjuntar todas para así que nuestro mensaje quede mayor entendido. ¿Sale? Entonces, como te lo dije, puedes utilizar diferentes tipos de texto con diferentes tipos de funcionalidades y diferentes tipos de características que a lo mejor pueden ayudarte unos más que otros, y sobre todo que te pueden gustar unos más que otros para comunicarte. ¿Sale? Y a su vez, ¿esto qué nos quiere decir? Que realmente la comunicación se puede dar de distintas maneras. Y como te lo dije, esto es cuestión de práctica. No te desesperes porque a la primera no te sale. ¿Sale? Pero como tip, antes de terminar esta clase, te recomiendo que ya sea que te grabes leyendo tu información, dependiendo no importa el tipo de texto en este caso que tú escojas, que te grabes y después puedas, en este caso, otra vez escucharte para realmente decir, realmente en esto no quedé comprendido, o realmente me faltó esto, o a su vez también comunicarle a una persona tus ideas para que ella te diga, mira, pues creo que realmente no entendí en esta parte, o creo que te faltó aquí. ¿Sale? También eso es bueno compartirla.
interactuar con las demás personas para que nosotros o para que ellas también nos den su punto de vista. Porque recuerda que también, como te lo dije, el lenguaje es un tema como tal nosotros lo comprendemos. Pero cuando nos queremos comunicar con otra persona es lo difícil y te ha pasado que realmente dices, es que no me entiendes. Pues sí, puede pasar eso, no te entiende. Y a lo mejor es muy desesperante. Pero recuerda que esto es cuestión de práctica. Y es cuestión de interacción, es decir, que realmente nos relacionemos con otras personas para así saber qué tipo de lenguaje emplear, qué tipo de texto nosotros podemos utilizar con determinadas personas para que nos pueda comprender. Porque recuerda, todos aprendemos de distinta manera. Y es importante que también en este caso tengamos diferentes tipos de manera de comunicarnos y diferentes tipos de texto para a su vez realizar el acto de la comunicación. Y sin más, en esta clase pues me despido. Recuerda que realmente si tienes alguna duda, dejarme tus preguntas para posteriormente, en este caso, contestarlas. ¿Sale? Sin más, me despido. Hasta luego.